Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues la verdad es que hoy os traigo un caso también, la verdad es que bastante inconcebible y también, bueno, pues muy triste a la vez, ¿no? Como casi todos los casos, pero es lo que os digo, hay casos que realmente son un tan sin sentido que, no sé, como que te dejan un poquito más de huella, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues este caso es uno de ellos. No sé si lo habéis oído alguna vez, pero estamos hablando de Elena Giovanni, que es esta joven que vemos aquí, básicamente. Y bueno, pues vamos a ver un poco toda la historia, qué fue lo que pasó. Y la verdad que, bueno, también es una de esas historias eh, que te dejan ese mal cuerpo, bueno, pues por el hecho de que no se haga justicia, de que no se haya hecho justicia con esta chica, que realmente lo que pasó, ya os digo, es un absurdo total, ¿no? Es un poco como lo de las brujas de San Fernando y cosas así, que son eh, casos sin sentido, qué motivación puede haber para hacer algo así, qué tipo de juego macabro tiene la gente en su cabeza, ¿no? Ya os digo, y precisamente la gente que lo hizo, ¿no? Porque es lo de siempre, ¿no? Aunque no se ha hecho justicia, lamentablemente, pues sí se sabe de alguna manera quiénes, bueno, fueron realmente los culpables. No se sabe realmente hasta qué punto de implicación cada uno de ellos, pero bueno, sí se sabe, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente hay cosas que no se pueden demostrar con la justicia que tenemos a día de hoy y pues ya os digo, vamos a hablar de este caso y bueno, voy a empezar por el final, luego os voy a hablar un poquito de quién era Elena Giovanni y cómo llegó a ese desenlace fatal de alguna manera que nadie se esperaba, ¿no? En su momento. Básicamente, Elena Giovanni tenía 27 años, una vida normal en un pueblo catalán de Sabadell y, bueno, pues un buen día, el 2 de diciembre, digamos que su cadáver casi desnudo apareció en el patio interno de un edificio y aquí digamos que un pacto de silencio y un suicidio inoportuno. Hace casi 23 años que su familia reclama justicia, pero el tiempo se acaba, ya que este mismo año, en diciembre, pues como sabéis, de 2025, la causa prescribirá y los sospechosos quedarán impunes. Bueno, otra cosa que no se entiende, ¿no? Del tema del derecho penal y demás, cómo puede haber ciertos delitos que prescriban. Mientras haya un asesino suelto, hay delitos que no deben prescribir nunca, nunca, porque nunca se sabe dónde se puede hallar y cómo, cuándo y por qué, ¿no? Se puede hallar una prueba. Básicamente el golpe contra el cemento fue seco y mortal. El cuerpo casi desnudo salió volando durante un par de segundos, despatarrado por el aire antes de estrellarse sin gritos ni llantos. Impactó con un crujido de huesos en la oscuridad del patio, entre ropa flameando con desinterés y plantas adormiladas a la espera del primer rayo de sol. Luego de la interrupción brutal, silencio callado, la noche se recompone y prosigue su ruta. Esto que acaba de ocurrir mientras los vecinos duermen es nada menos que la definitiva muerte. Una muerte a la que habrá que sumarle de todo: sex, drogas, sometimiento, anónimos, venenos, quemaduras y hasta un suicidio en un baño de una cárcel. Porque el caso de Elena Giovanni, que ya os digo tenía 27 años al momento de su involuntario y desalado vuelo final, no solo conmovió la opinión pública española en diciembre de 2001, sino que también desveló a los policías, a las autoridades de Cataluña, señaló prejuicios de la justicia, confrontó a familiares y provocó turbulencias en los medios de prensa. Digamos que el misterio, las mentiras, los encubrimientos que lo rodearon continúan afilando sus garras intrigantes hasta el día de hoy, casi cumpliendo, como os comento,
porque esto ocurrió en el 2001, pues 24 años desde que la víctima no está entre los vivos. Básicamente es de madrugada cuando una joven cae desde la azotea de un cuarto piso y su cara estalla literalmente contra el suelo en el patio de un edificio en Sabadell, en las afueras de Barcelona, España. Recién está comenzando el domingo 2 de diciembre de 2001 y un vecino halla el cadáver casi desnudo en el patio interno de su propiedad. No conoce de nada a esta chica, tiene el rostro totalmente desfigurado por el encontronazo brutal contra el suelo y varias marcas de quemaduras en la piel. Tanto el corpiño como la bombacha que lleva parecen quemados. No quiero ni pensar todo lo que tuvo que pasar esta chica antes de ser lanzada al vacío. La policía llega y se lleva el cuerpo, no saben a quién pertenece, la joven no tiene objetos personales ni documentos. Digamos que es una NN, es decir, una persona que no se desconoce totalmente su identidad. Pero, ¿quién era realmente esta joven? Bueno, pues básicamente, aunque tenemos ante nosotros uno de los casos sin resolver más famosos e inquietantes de la historia criminal española, y que sabemos que a pesar de lo que se pensó en un principio, no estamos hablando de un suicidio precisamente por esos restos, esas quemaduras que presenta, aparte de que estaba completamente narcotizada. Luego hablaremos más de lo que fue el hecho en sí. Digamos que, alguien le había provocado, ya os digo, diversas quemaduras en el cuerpo antes de arrojarla al vacío. ¿Qué tendrá la gente en la cabeza para poder llegar a hacer algo así? Ya os digo, sigo sin entenderlo. Además de administrarle una enorme cantidad de somníferos, los suficientes para empujarla a los límites del coma. Semanas antes de su muerte, un desconocido había dejado una nota y un obsequio en la puerta de su casa en 2 ocasiones. Quizá la joven había sido víctima de la violencia de un pretendiente despechado. Bueno, pues en estos casos ya sabéis que las autoridades se vuelven locas y que se empiezan a contemplar distintas teorías, mientras la investigación se encallaba sin señalar a un culpable y que de hecho más de 2 décadas después, con el delito a punto de prescribir, las preguntas siguen sin ser contestadas. Esta chica nació en Mataró, en la provincia de Barcelona, y le apasionaba el periodismo. Tras graduarse hizo sus prácticas en el diario El Punt del Maresme, así como en la televisión local. Mientras le llegaba la oportunidad de escalar a puestos más relevantes, aceptó un trabajo de bibliotecaria en Sentmenat, a unos 40 kilómetros de Mataró, donde se haría cargo de la sección infantil. Para estar lo más cerca posible de su nuevo empleo, sin renunciar a las comodidades de la gran ciudad, se trasladó a Sabadell. A principios del 2001, Elena entró en contacto con la Unión Excursionista de Sabadell, donde hizo nuevos amigos, unos hombres que quedarían perpetuamente ligados al caso y expuestos al foco de los investigadores y medios de comunicación, y que concretamente se trataba de la pareja formada por Montserrat Careta, que es esta individua que vemos aquí. Este es el patio donde apareció el cuerpo de Elena, y 2 amigos más, Ana Echaguibel y Xavi Jiménez. Digamos que Elena haría con ellos varios viajes entre marzo y junio, algo que en un principio debería ser un entretenimiento, una manera de hacer amigos, de conocer gente, de conocer mundo. No, al fin y al cabo es juntarse con excursionistas, eso lo hay en todas las poblaciones. Aquí donde yo vivo pues se hacen un montón de actividades de ese tipo, ¿no? Para juntarte con gente que tiene un poco los mismos gustos que tú. Gente que le gusta caminar, gente que le gusta salir en bicicleta, en fin, o sea, ¿quién iba a pensar que apuntarse a algo así iba a terminar con su vida de esta manera? O sea, es inexplicable. El 17 de septiembre de 2001, cuando volvía del trabajo, Elena encontró en la puerta de su casa una botella de horchata, unos pastelitos y una nota en catalán que, traducida al castellano, básicamente decía: Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho: a ver, Elena, ¿qué se explica? ¿Somos...?
entre interrogantes. Te llamaremos a comérselo todo. Una broma de sus nuevos amigos, quizá porque Elena no iba a decirle que no a unos dulces y a su bebida favorita, que era la horchata. No se sabe si llegó a probar o no aquellos alimentos. Bueno, aquí tenemos alguna de estas notas que empieza a recibir, pero vamos a rebobinar y vayamos al día anterior, el sábado 1 de diciembre de 2001. Joan Giovanni, de la localidad de Mataró, ha quedado para almorzar con su hija Elena, periodista y bibliotecaria que se ha mudado, como os he comentado, a Sabadell, una localidad ubicada también en las afueras de Barcelona, ya os digo, para estar cerca de su trabajo, pero Elena no va a la cita y a su padre eso le resultó raro, ¿no? El faltazo. Luego de intentar sin éxito comunicarse por teléfono con ella, decide trasladarse hasta el departamento donde vive, pero no la encuentra. ¿Qué pasa? Que bueno, pues el hombre todavía no piensa en nada grave, ¿no? Piensa que quizás pues ha tenido un plan mejor. El domingo 2 de diciembre por la noche la familia Giovanni se entera de que Elena ha faltado a un encuentro con una amiga ese mismo día. El lunes 3, temprano por la mañana, llaman a la biblioteca donde ella trabajaba. En el establecimiento les dicen que Elena no se ha presentado a trabajar ni el viernes 30 de noviembre ni ese mismo lunes. La familia ahora sí se alarma, obviamente. Cuentan que Elena lleva 3 días desaparecida sin que nadie sepa de ella y muy asustados acuden a la comisaría donde les espera una noticia espantosa. Las autoridades revelan que tienen desde el día anterior un cadáver para identificar de una joven, ya que os comento que era un cadáver que no se podía, porque no tenía ni documentación, estaba la cabeza del golpe que se pegó contra el suelo totalmente deformada, reventada. Y ya os digo, lo había hallado un vecino de Sabadell, así que no hubo muchos bemoles, reconocen el cuerpo de Elena Giovanni. La familia se queda en shock, no entienden qué ha pasado, ni ellos ni nadie. Empiezan a surgir las preguntas, ¿podría ser un suicidio? No lo saben, no lo creen. Los restos son enviados para hacerles la autopsia correspondiente. Aquí es donde vemos una serie de datos totalmente reveladores. Elena Giovanni había dejado, ya os digo, su ciudad de Mataró hacía unos meses para vivir sola en ese departamento de Creu Alta y quería, ya os digo, estar básicamente cerca de su trabajo como bibliotecaria del área de infantiles en Sentmenat, donde había comenzado a desempeñarse en el año 2000. Ya que no era solo periodista, también escribía y era un amante de la naturaleza. Precisamente por eso, hacía meses que se había unido a un grupo de naturalistas en la Unión Excursionista de Sabadell. Allí fue conociendo gente e hizo nuevos amigos, que es de lo que se tratan estas experiencias al final, básicamente. Entre ellos la maestra Montserrat Careta, su novio Santiago La Iglesia, que era además abogado y criminalista, ojo con esto, Ana Echaguibel, de 32 años, y Xavi Jiménez, empleado de la Diputación de Barcelona. Su vida básicamente era como la de cualquier joven de su edad. Así que la única pregunta que nos cabe en la cabeza es ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues aquí tenemos la primera notita que recibe la mujer allí en su portal con esos pastelitos y esa horchata que lógicamente piensa que ha sido básicamente una broma de sus amigos, que es la que os he traducido anteriormente. Entonces, bueno, pues cuando llegan los primeros resultados de la autopsia, el desconcierto es todavía mayor porque los expertos concluyen que ha sido un homicidio. Repito, para mí es un asesinato como la copa de un pino. En el cuerpo había cantidades increíbles de benzodiazepinas de los siguientes medicamentos: Trankimazin, Dormicum, Loramet, Noctamid, que como sabéis es lorazepam, y Aldosomnil. En su vagina encontraron un líquido blanquecino que no fue especificado. La principal hipótesis de los detectives pasó a ser que la habían tirado al vacío totalmente inconsciente y en coma profundo, y que las quemaduras se las habían hecho antes de la caída porque no se correspondían con intentos de reanimación.
Parte de su pelo también se encontraba chamuscado, tela marinera, al igual que las yemas de sus dedos. Menudos desgraciados, yo ya os digo, hay casos que me pueden y este es uno de ellos. En fin, pobre chaval. Y bueno, pues aquí tenemos las fotos de los culpables de su muerte. Ya os digo, no se sabe en qué grado exactamente cada uno, pero lo que sí se sabe es que eran compañeros precisamente de esta banda de excursionistas. Esta chica de aquí es Elena Giovanni. Aquí tenemos a la profesora Montserrat Careta, su novio Santiago La Iglesia, que era el abogado y criminalista, y luego tenemos a Xavi Jiménez, que es este que está aquí. La que no aparece en la foto es Ana Echeguibel, de 32 años, que también estaría implicada en el tema y que no aparece, ya os digo, en la foto. Bueno, básicamente, bueno, pues claro, la principal hipótesis es esta de que la ropa interior parecía haber sido rociada con perfume y quemada con fósforos con la intención, se supuso, de borrar rastros de abusos que podrían incriminar a los asesinos. ¡Qué barbaridad! Es que no quiero ni saber lo que le hicieron a la pobre chica. O sea, es que ya no te puedes fiar de nada, macho. Te apuntas con todas tus buenas intenciones a unas excursiones y demás, y que te pasa algo así. O sea, es que ya uno no sabe ya dónde está el mal, macho. El mal es que está en cualquier parte, en cualquier parte. Es tremendo. En fin, había sido torturada. ¿Habían intentado despertarla de esa manera porque se habían pasado con los somníferos o habían querido borrar huellas? Tened en cuenta que uno de los principales acusados era abogado y criminólogo, con lo cual conocía todos los entresijos para llevar a cabo el crimen sin dejar prácticamente ningún rastro, que fue lo que pasó, básicamente. Entonces, lo cual no me explico, ¿eh? O sea, no me explico que una persona que se dedica a esto puede llegar a cometer semejante atrocidad. Pero bueno, es que esto no entiende de nombres ni no entiende de nada. O sea, esto cualquiera puede ser, hasta el más santo, vamos. Lo que sí que se comprueba es que la nota, por el tema de la letra, ya os he dicho que lo del tema de la caligrafía, me he cansado de decirlo en innumerables ocasiones, es una auténtica ciencia, y se llega a comprobar que la nota había sido escrita por Xavi Jiménez, este individuo asqueroso de aquí. Bien, bueno, pues claro, como os comento, empiezan los anónimos y los regalos misteriosos. Durante la investigación fueron colocando algunas piezas del rompecabezas de lo que podría haber ocurrido. El padre de Elena, de hecho, aportó esos 2 anónimos misteriosos que había recibido su hija y que tenía guardados una amiga. Eran 2 notas que Elena había recibido meses antes de su muerte. Uno databa del lunes 17 de septiembre de 2001. Había sido dejado dentro de una bolsa de plástico que había sido colgada en la puerta de Elena junto con una botella de horchata, ya os digo, una bebida que a ella le encantaba y que solo aquellos que la conocían lo podían saber, y unas medialunas rellenas con chocolate. Pocos sabían en Sabadell que a ella le encantaba la horchata. Tenía que ser alguien cercano, que la conociera muy bien, quien se la hubiera llevado. El texto estaba escrito a mano en catalán y, como digo, pues repito, Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver Elena, ¿qué se cuenta? ¿Quiénes somos? Te llamaremos, a comérselo todo. Bien, no se sabe si Elena llegó a comer y beber lo que le regalaron en esa oportunidad. La segunda nota era de 23 días después, del martes 9 de octubre, y había sido acompañada por unos pastelitos y un jugo de durazno marca Granini en botella de vidrio. Con la bebida habían dejado otro papel con otro texto manuscrito donde le decían: Elena, ante todo esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio. Muy seguro te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES, Unión Excursionista de Sabadell. Ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, buen provecho, no nos hagas un feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú, sin duda. Besos.
Por tanto, en esta ocasión, Elena llevó el jugo a su trabajo en la biblioteca, donde bebió una parte, ya que en este caso, en teoría, sabe de su procedencia y ya sabe que han sido sus amigos de esa unión de excursionistas los que están haciendo el juego, digamos, y se lo han dejado allí. Entonces, pues ya no desconfía y, bueno, pues estaba escribiendo un texto, ya os digo, después de haber bebido un poco, cuando comenzó a sentirse muy dormida y sin fuerzas. Así que se dio cuenta de que en ese estado no podría siquiera volver a su departamento conduciendo su auto. Una pareja compañera suya de trabajo le ofreció irse con ellos y la vieron tan mareada que le aconsejaron que se quedara a dormir en su casa. Le prepararon un té y notaron que no tenía coordinación y que la bebida que le habían dado se le derramaba desde la comisura de sus labios. Elena durmió profundamente y al despertarse a la mañana siguiente se sintió mejor, pero no recordaba casi nada de lo ocurrido el día anterior. Para que veáis los que no están acostumbrados a tomar, porque claro, para mí las benzodiazepinas es como beber Coca-Cola. Pero claro, para toda esta gente que no las ha tomado en su vida puede tener un efecto letal, ¿vale? Al igual que otras muchas. Si el cuerpo no está acostumbrado es una auténtica droga. Por eso digo que al final la medicación es una basura. En fin. Intrigada con lo sucedido y fiel a su instinto periodístico, porque no era tonta, por supuesto, decidió llevar a analizar el frasco que no había tirado con los restos del jugo a un laboratorio donde descubrieron que contenía benzodiazepinas. Le habían puesto somníferos al regalo y esa había sido la causa de su profunda somnolencia. Ahí ya ella se quedó desorientada con la novedad, porque esto ya no parecía una broma, era algo más macabro, y guardó las notas, ¿no? Ella ya tomó sus precauciones, dijo esto ya no le gustó, obviamente, y el resultado lo dejó en su casa, donde sería hallado por la policía luego de su asesinato. Vamos a ver cómo se supone que pasaron las cosas el último día, ¿no? Bueno, pues la investigación apuntó primero a rearmar el último día en que Elena fue vista con vida, el viernes 30 de noviembre. Elena fue a trabajar por la mañana en su computadora hasta las 9:55. Más tarde llamó a un amigo llamado Salvador, tomó su última pastilla anticonceptiva del blister que dejó en su mesa de luz. Cerca de las 12 salió de su departamento, se dirigió con el auto a la calle Calvet de Estrella 48, también en Sabadell, donde vivían sus amigos de la Unión Excursionista, Montserrat Careta y su novio Santi La Iglesia, y de allí ya no saldría viva. Bueno, pues aquí podéis ver al susodicho desgraciado Santiago con Montserrat, que era su pareja, ya os digo, en ese momento. Y ya os digo, a las 3 debería haberse presentado a trabajar en la biblioteca, pero obviamente no lo hizo. Los expertos en homicidios supieron que fue en ese departamento donde la mantuvieron retenida contra su voluntad, drogada hasta la inconsciencia y donde podrían haber abusado de ella sin ninguna duda, ya que se encontraron esos restos blanquecinos, aunque luego no se pudo demostrar de qué se trataba, ¿no? Pero bueno, está clarísimo. ¿Qué ocurrió durante esa tarde, durante esa noche y durante todo el sábado día 1? Pues no se sabe, pero desde luego algo muy malo para Elena. Y de hecho, mejor dicho, los que lo saben lo callan muy bien. Pero los hechos recolectados indican que en la madrugada del 2, entre las 3 y las 5 de la mañana, entre 2 o más personas, porque era un edificio, bueno, ahora lo veremos, sin ascensor, subieron a Elena a la azotea del edificio porque, ya os digo, tuvieron que trasladarla por escaleras, ya que no había ascensor, así que luego de un rato, desde esa terraza del cuarto piso, la pasaron por encima del muro y la arrojaron totalmente inconsciente, pero no muerta, ojito, y un vecino declaró haber escuchado un tremendo golpe a las 4:45.
Lo recordó con precisión porque miró la hora. Evidentemente, si tú a unas horas determinadas de la mañana escuchas un golpe de esas características, dices, joder, ¿qué ha pasado? ¿No? Y es lógico que mires la hora. Por tanto, los peritos concluyeron que la cantidad de benzodiazepinas encontradas en el cuerpo de Elena era 35 veces superior a una dosis normal, pero aseguraron que eso no podría haberle ocasionado la muerte. Tenía, como os digo, como principios activos lormetazepam, alprazolam y midazolam, además de cafeína y alcohol. Y añado yo lorazepam, que en también es lorazepam. El deceso de la joven se había producido al impactar contra el piso, te diré. O sea, además es que tuvo la mala suerte, o no sé, porque con lo que le habían hecho, vete tú a saber, de golpearse justo con toda la cabeza. O sea, fue, vamos, pero de cabeza dispara. En el recorrido aéreo su cuerpo dormido profundamente chocó antes contra unos tenderos con ropa, pero no alcanzaron para amortiguar su caída. Allí fue donde la encontró el vecino. Digamos que los primeros interrogatorios a su círculo íntimo sucedieron con cierta rapidez. Familiares, colegas de trabajo, amigos. Pero el interés principal de los investigadores se localizó en su nueva amiga Montserrat Careta, que vivía en el edificio pegado a donde había sido hallado el cadáver y donde en la terraza hallaron su ropa doblada. O sea, evidentemente eran las últimas personas que la habían visto con vida. Entonces la policía revisó tardíamente el departamento de la calle Calvet Estrella 48 de Montserrat. Primer error. Entonces en el lugar se encontraron cabellos de Elena, 2 frascos de Noctamid, un psicofármaco con efectos hipnóticos que contiene benzodiazepinas, uno lleno y otro vacío, y una caja de fósforos igual a la hallada en la terraza del edificio cerca del lugar desde donde había caído Elena. Con esos fósforos la habían quemado. Yo, de verdad, o sea, perdonadme, pero es que se me ponen los pelos como escarpias. O sea, qué mentes tan... en fin, perdonadme. Bueno, aquí hay otra imagen de Montserrat Careta, ella sola, y luego al lado está con el tal individuo desgraciado, Santiago. Y bueno, pues como os comento, claro, Montserrat Careta trabajaba doble turno, por la mañana de 9 a 1 y por la tarde de 3 a 5, pero curiosamente ese 30 de noviembre faltó a las clases de la tarde. Ninguno de los nuevos amigos de Elena, ni Montserrat, ni su novio Santi, ni Ana, ni Xavi, pudieron explicar dónde habían estado la noche en que sucedió el crimen y por qué no había ido ninguno a trabajar el 3 de diciembre. Ya me dirás. Bueno, aquí ya se ve mejor a Montserrat y al desgraciado de Santiago. Y bueno, básicamente, bueno, pues surgió algo llamativo, ¿no? Que Montserrat y este tal Sandy la Iglesia habían participado de manera imprevista el domingo día 2 de una excursión con la agrupación a la que todos pertenecían, pero no se habían anotado antes como era habitual, ¿no? Podía interpretarse como si hubiesen querido salirse de la escena, ¿no? Una cosa en el último momento, vámonos a la excursión como para buscar una coartada de alguna forma. Él o los asesinos de Elena contaron con una ventaja adicional impensada. El primer juez de la causa, Manuel Horacio García, se mostró convencido de que lo ocurrido con Elena era definitivamente una cosa de mujeres. Celos, amores no correspondidos, en fin, quién lo sabe. Digamos que también hubo unos malos estudios de caligrafía. La justicia mandó a peritar, como os comento, los 2 anónimos. Si bien los abogados de la víctima pretendían que estos fueran comparados con las fichas del grupo de excursionistas amigos, lo curioso fue que el juez, por su preconcepto mal hecho, porque los jueces no pueden hacer esto, de que el crimen era algo de mujeres, solo solicitó que se compararan con la letra de Montserrat Careta y de Ana Echaguibel, dejando afuera a los varones de esta prueba. Algo muy poco serio porque luego de hecho se demostró que la primera nota había sido escrita por Xavier. Era clave que la sustancia hallada en el organismo de Elena fuera la misma que se había hallado en aquel jugo que había hecho analizar a la misma víctima.
Eso parecía demostrar que estaban ante las mismas personas y los mismos métodos perversos. Dormirla con el jugo a modo de ensayo y dormirla hasta la muerte. ¿Para qué? ¿Abusar de ella? El 12 de febrero de 2002, Montserrat Careta fue detenida como sospechosa del crimen y enviada a la prisión Guadras sin posibilidad de libertad bajo palabra. Estando presa, la investigación apuntó también a su novio, el susodicho Santiago La Iglesia. Digamos que con los resultados del peritaje caligráfico que señaló que los anónimos eran compatibles con las letras de ambas chicas, también fue imputada Ana Echaguibel. El 23 de marzo ella también fue detenida con la idea de que la mitad superior del segundo mensaje había sido manuscrito por ella. La familia de Elena sospechaba, no les cerraba que Ana hubiera sido enviada a la cárcel. Se mandó a la cárcel a una persona que ni a la policía ni a nosotros nos encajaba que estuviera involucrada en el asesinato, explicó Joan, hermano de Elena. Sí, en cambio, les pareció bien que Montserrat estuviera tras las rejas. Parecía más implicada en el asunto y era la que oficialmente vivía en el departamento donde se había estado Elena como invitada aquel día. El 7 de mayo de 2002 ocurrió una nueva tragedia en el caso. Concretamente, Montserrat Careta, menuda, vulnerable, de unos 40 kilos de peso y extremadamente, atención, sumisa con su novio Santi La Iglesia, se suicidó en prisión. Se colgó literalmente en el baño de su celda y no fue un día cualquiera, eligió el aniversario de la muerte de su propio hermano que no había podido superar. Un drama familiar de proporciones. Antes escribió una nota donde sostuvo ser inocente y donde argumentaba: soy inocente porque no he causado la muerte de Elena y para ser homicida hay que ser ejecutor de una muerte. Así que me voy con la conciencia tranquila. Pero aunque seguramente sabía o sospechaba la verdad, no echó luz sobre el asunto. Vale, aquí también vamos a hacer una parada. Bueno, vamos a ver, yo aquí hay una cosa que no solo no termino de entender, sino que además me parece realmente alucinante, ¿no? Por no decir acojonante, ¿no? Digamos que esta mujer, que es la declarada como culpable del crimen, que es la tal Montserrat Careta, ya os digo, pareja del individuo Santiago, bueno, es acusada porque sabemos que el juez pues tenía esa idea preconcebida, ¿no?, de que había sido caso de una mujer y bueno, probablemente, y según lo que yo he estado investigando sobre el caso, esta mujer no fue efectivamente la persona que asesinó a Elena, pero sin ninguna duda sabía quién había sido y sin ninguna duda sabía lo que había pasado. Entonces, lo que yo de verdad no puedo o no me cabe en la cabeza es como si después de haber decidido, digamos, quitarte del medio de alguna manera, joder, no solo digas que eres inocente y que no has causado la muerte de Elena, cuéntalo todo. Si es que al final, ¿qué más te da? Si es que te vas a suicidar, ¿no? Entonces, lo que no entiendo es por qué esta señora decide, lamentablemente, porque ya os digo, seguramente se vio involucrada en un hecho que no tuvo que ver como se pensaba, o se vio sometida por el individuo este que debía ser un individuo de 3 pares de narices, pero independientemente de eso, joder, si te vas a matar, ¿qué más te da? Y si te quieres realmente quedar con la conciencia tranquila, cuenta la verdad. Porque aunque seguramente sabía o sospechaba la verdad, es que ya os digo, la tía se lleva el secreto a la tumba para beneficio de otros. Y esto es lo que yo sinceramente, pues lo siento mucho, pero no termino de entender, perdonad que os lo diga, pero ya una vez que te vas a morir, chica, o mucho querías a los culpables, que me temo que van por ahí los tiros, concretamente al tal Santiago, o yo, ya os digo. En fin, cosas que no hay quien las entienda. Básicamente, la familia de Elena dijo entender que podía ser así y que ella no haya sido quien tiró a Elena por la terraza, pero que estaba por allí. Evidentemente no pudo ser ella quien la tiró por la terraza por una razón muy simple, porque al no haber ascensor tuvo que cargar con un cuerpo, una mujer menuda como ella, durante varias escaleras,
y se necesitaban al menos 2 personas, porque esto se comprobó posteriormente, para poder acarrearla y llevarla hasta la azotea, varios pisos más arriba, ya te digo, cargando con ella. Con lo cual lo que está claro es que ella no pudo llevar a cabo este acto, ¿vale? Entonces, lo que está claro es que estuvo allí de alguna manera y supo lo que pasó, independientemente de su implicación, pero cogió y se fue, dice ella que con la conciencia tranquila. Yo, sinceramente, no lo comparto, no lo comparto. ¿Por qué se sabe esto que no pudo ser ella? Bueno, pues primeramente, aparte de que Elena tenía una monstruosa cantidad de benzodiazepina, como hemos dicho, en la sangre, que era una dosis 35 veces superior a la normal, con lo cual es como un cuerpo muerto que pesa todavía más. Digamos que llevaba la cantidad suficiente para tumbar a un animal de gran tamaño. Nos podemos imaginar o podemos intuir el trabajo de uno o más asesinos, y para eso no hacía falta esperar el dictamen del forense, sino simplemente observar con atención, como siempre, y abrir los ojos, o sea, es que no hay más. Alguien le había quitado la ropa y el calzado, dejándolos en lo alto de la azotea, hicieron desaparecer sus gafas y su documentación. Ahora veremos una foto de Elena con gafas. Y también le habían prendido, ya os digo, fuego a su pelo, a varias partes de su cuerpo, especialmente tela marinera, las yemas de los dedos y la zona que rodeaba sus pechos y sus genitales. De verdad, qué barbaridad, malditos desgraciados. Ay, Dios mío, qué tremendo, qué tremendo, qué patético es este mundo, de verdad. Usando cerillas y colonias aún encima para acelerar la combustión. Tal vez fuera un intento de borrar cualquier rastro de los asesinos, pues para mí no, para mí era que eran unos macabros sádicos psicópatas malnacidos que se merecían, en fin, ya sabéis, ¿no? Como aquella piel que pudiera haber arrancado Elena con sus uñas intentando defenderse la pobre si es que pudo, porque estando tan drogada lo dudo, o los pelos y fluidos que le hubieran dejado encima. El fuego hizo muy bien su trabajo y no fue posible rescatar demasiadas pistas que pudieran llevar hasta los responsables de su muerte, y en su jersey había algunos restos de ADN demasiado dañados en aquel momento para ser útiles. Ahora veremos lo que ha pasado este mismo año, ¿no?, con este tema. Por lo tanto, estamos hablando, ya os digo, de un abogado criminalista. O sea, que es una persona que sabe, como sabía mi profesor de Derecho Penal, cómo llevar a cabo un asesinato y quedar impune. O sea, que sin duda sabía cómo hacerlo. Entonces, ya os digo, es después de desnudarla, quemarla, cuando la arrojan al abismo, cuando todavía además está con vida, de la marinera, y se fractura el cráneo al tocar el suelo, como hemos dicho, y la muerte se estima que se produce entre las 3 y las 5 de la mañana del día 2 de diciembre. Y es unas horas después cuando el vecino localiza el cadáver y avisa a la policía, pero que no se la puede identificar hasta que su padre denuncia su ausencia. No obstante, aún sin pruebas, los investigadores, ya os digo, habían sospechado inmediatamente de Montserrat y Santi, porque Elena no habría saltado de una azotea cualquiera. Murió en el edificio donde ambos vivían, ya os digo. Entonces, su piso estaba en la tercera y última planta y desde allí se podía subir a la azotea sin peligro de ser vistos por otros vecinos. A Monse y Santi se les tomó declaración el 12 de diciembre, lo hicieron por separado y hubo algunas incongruencias sobre lo que habían hecho el viernes 30 de noviembre, cuando se le perdió la pista a Elena. Más tarde enmendarían sus declaraciones para que fueran coincidentes, y de eso estoy muy segura que se encargó el gran abogado Santi. Pues aquí tenemos efectivamente otra imagen de Elena, con gafas en esta ocasión, y un poquito más jovencita quizá, pero vamos, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que además, digamos que fue cuando los investigadores rescatan de la casa de Elena los 2 anónimos que alguien había dejado en su puerta, y el análisis que se ordenó hacer a la botella de zumo, y cuando se lleva a cabo el estudio grafológico apuntaba que los textos pudieran estar escritos entre Montserrat y Ana Etxagibel, que era la otra excursionista. Esto en un principio. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que Monse no solo había participado en la redacción de aquellas notas, según el juez,
Tampoco podía explicar que había hecho la tarde del 30 y en su casa aparecieron los 2 botes de Noctamid, el nombre comercial de un medicamento que contiene benzodiazepina y el mismo compuesto que Elena tenía en la sangre. También allí se encontraron las cajas de cerillas de la misma marca que fueron encontradas en la azotea y eran pruebas meramente circunstanciales pero bastante significativas. ¿Pero qué pasa? Pues que esas pruebas se pudieron poner allí directamente. Es decir, que es más que probable que Santi, conociendo todo esto, quisiera, digamos, echarle el muerto a ella, literalmente. Por ese motivo, pues se ordena, como os comento, prisión provisional sin fianza para Monse el 12 de febrero de 2002, pero no se tuvo en cuenta un detalle que podía ser esencial. Quien les abrió la puerta de la casa de Monse a los agentes fue su novio Santi. Pero como el juez en este caso estaba obcecado en un feminicidio, pues digamos que no se consideró oportuno interrogarlo. Tócate los pies. ¿Mm? Tócate los pies. En fin, increíble. Un segundo informe pericial realizado a los anónimos el 2 de mayo no fue tan tajante como el primero y puso algunas dudas en el aire. No se podía certificar que lo hubieran escrito las dos principales acusadas. Además eran mujeres menudas, sobre todo Monse, que apenas rondaba los 40 kilos, y que, como os he comentado, parecía complicado imaginarla subiendo el cuerpo desmayado de la víctima hasta la azotea. Por último, sobre el papel, las dos chicas no tenían ningún motivo para cometer un asesinato. Mientras la burocracia judicial digería esa rueda de molino, Montserrat Careta se apretaba una cuerda de nylon al cuello en el lavabo de su celda en la penitenciaría ya mencionada de Barcelona y el 7 de mayo, como habíamos dicho, cuando deja esa nota de que se va con la conciencia tranquila. Con lo cual, de esas palabras, lo único que parece intuirse es que si bien ella no arrojó a Elena desde la azotea, sí tuvo algún grado de participación o conocimiento de los hechos y callaba, lamentablemente, lo que realmente sabía, cosa que no entiendo y no disculpo. Para su familia, Montserrat fue otra víctima más y desde aquel momento exigieron que el caso se mantuviera vivo y se encontrara a los verdaderos responsables, porque señalan que de estar involucrada en el crimen, ¿por qué motivo mantuvo en su casa y parcialmente a la vista las pastillas y las cerillas que podían incriminarla? Buena pregunta. Bueno, no sé si encontraré alguna foto de la otra detenida, Nacha Gabriel, que como sabéis en un principio por la caligrafía parece que también había tenido algo que ver con el tema del crimen, básicamente, pero que finalmente fue puesta en libertad, ¿vale? Entonces, en este caso, ya os digo, consigue la libertad condicional y en septiembre del mismo año 2002 se levantó el secreto de sumario de la causa y la familia de Elena comenzó a insistir en que se investigara a los varones del grupo de la Unión Excursionista que venían zafándose de una investigación oportuna por la cabezonería del señor juez que se había empeñado en una idea y no había quien lo sacara de allí. Y el trabajo hay que hacerlo bien, hay que investigar a todos los implicados, es decir, a todas las personas que estuvieron allí. O sea, no puedes meterte en la cabeza, no, esto ha sido cosa de mujeres. Pues tío, no sirves para esto, perdóname que te lo diga, así que retírate y haznos un favor. Total, el 3 de octubre, en una conferencia de prensa con su abogado, los Giovanni insistieron con una teoría. Podría haber sido un homicidio durante, atención, un juego de rol macabro. Aquí volvemos otra vez a lo del tema de los juegos de rol, del que Elena, digamos, no formó parte voluntariamente, como es obvio. El juego de rol es un juego, y volvemos a repetir que estuvo de moda durante algunas décadas, en el que varias personas desempeñan determinados papeles de personajes imaginarios. Que sí, que todo eso está muy bien, pero que no es un juego que lleva a realizar semejantes barbaridades, que es que hay que estar muy colgado. Encima personas que, joder, que estamos hablando de personas adultas, que no eran dos niños precisamente, y eran personas preparadas con sus carreras y demás. ¿Qué me están contando aquí? Entonces la investigación estaba abierta y muchos mencionaban en voz alta a aquel novio dominante de Montserrat que prácticamente vivía con ella en ese departamento, Santi. La Iglesia, la policía más que la justicia, estaba convencida de que estaba muy involucrado. No, es que fue él.
¿vale? Junto con el otro, con el Pache o Paco, ya no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Fue imputado, de hecho, pero luego la acusación cayó y no hubo muchos más avances en la causa. Claro, es que si desde el principio no se toman las notas que se tienen que tomar y no se hacen las pruebas que se tienen que hacer, pues luego pasan estas cosas, ¿vale? Que no se encuentran las pruebas correspondientes porque no se han hecho con el tiempo que se tenían que hacer. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro otro querido amigo, el tal Xavier, que sin ninguna duda fue junto con el Santi los que subieron el cadáver hasta la azotea y los que hicieron con ella, vete tú a saber lo que... O sea, manda narices, macho. En fin. Digamos que, bueno, pues a finales del año 2005, el juez García, obviamente porque se lo montó fatal, pues terminó por archivar el caso por falta de elementos probatorios y básicamente bajaron los brazos. No obstante, bueno, pues los Giovanni, conmocionados con el cierre del caso, tuvieron que seguir con sus vidas, creando una asociación cultural en el año 2007 y pusieron en marcha un premio literario para recordar a Elena. El caso quedó congelado en el imaginario popular, pero en el corazón de los que amaban a Elena, pues el fuego obviamente seguía ardiendo. Y es que todavía a día de hoy, porque a mí es un caso que me toca mogollón la moral, os lo digo. Pero los Giovanni, para los Giovanni los culpables estaban sueltos, para la familia de Montserrat Careta también. Para ellos, Santi la Iglesia, quien dormía en el departamento de su hija, tenía llaves del domicilio y era un letrado especializado en criminología, repito, tenía que ver con lo que se encontró en la escena y habría incriminado a Montserrat. O sea, fue él el que se encargó de poner los fósforos y los frascos de naftalina, no tengáis ninguna duda, como buen criminólogo y abogado que era. Además, aquellos estudios de caligrafía realizados que habían supuestamente implicado a las chicas ya habían sido descalificados por otros estudios posteriores, con lo cual ellas no tuvieron nada que ver. Por tanto, la causa estaba plagada de errores garrafales, ¿vale? Como suele pasar lamentablemente en estos casos. Así que básicamente todo quedó estancado hasta el año 2017, cuando dos estudiantes de periodismo de la misma facultad que Elena, Yago García Zamora y Ana Prats, tomaron el caso para su trabajo de fin de estudios y la semilla del interés estaba sembrada. Ese mismo año la doctora Sheila Queralt, especialista en lingüística forense, junto con el profesor Christoph Credens, supervisaron el trabajo de una estudiante llamada Roser Jiménez, quien había querido comparar los anónimos con textos de Montserrat Careta, y el resultado fue que un 80% de las variables que se analizaron no coincidían, como contó Queralt. Ni la letra ni la forma de expresarse eran propias de ella porque las diferencias eran notables. Bueno, aquí tenemos algunos familiares de las víctimas y bueno, en 2018 el programa Crims, que también bueno, se ha traducido al español como Crímenes, le dedicó en Radio de Cataluña 6 episodios a este caso. Un detective admitió al aire indignado que el juez no los había dejado hacer su trabajo y que el verdadero asesino era Santi la Iglesia, que lo había hecho obviamente con ayuda de otros, pero que lo había hecho, básicamente. El caso terminó por resurgir en plena cuarentena en el año 2020 cuando Carles Porta, como lo conocéis precisamente por ser el creador de ese programa tan maravilloso de crímenes, lo llevó a la televisión en un doble episodio de su exitoso programa. La movida generó innumerables notas de prensa y despertó conciencias aletargadas. En el programa se divulgó, por ejemplo, que Ana Echeguibel había pedido que fuera investigado y se citara a declarar a Francesc Macià, líder de la Unión Excursionista. Bueno, no encuentro una foto de Ana, pero bueno, básicamente ella pues marca precisamente a este líder Francesc Macià y aquí vemos al tal Xavier precisamente cuando resurge el tema de nuevo en el año 2020, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente también apareció, parece ser, un vecino que dijo que un día antes del crimen, al mediodía, vio a Montserrat Careta caminando de manera tambaleante con anteojos negros, ayudada por dos jóvenes, y uno de ellos era Santi la Iglesia. Lo conocía bien.
Las preguntas que quedaron sin respuesta son: ¿estaba Montserrat también drogada con somníferos? Porque eso podría no recordar nada de lo sucedido con Elena. ¿Qué estaba pasando en ese departamento de la calle Calvet de Estrella 48? Quizás se montaron una fiesta sex con las chicas y se ensañaron con Elena. En fin, la gente de Sabadell empezó a querer colaborar con el esclarecimiento de los sucesos. Joan Giovanni, hermano de Elena, cuenta que algunos aportaron testimonios y otros nuevas pruebas. Quejándose de que no se habían levantado en la escena ni en el departamento de Montserrat ni en el auto de Elena huellas dactilares que hubieran demorado tanto en allanar la propiedad para revisarla a conciencia, tardaron unos 60 días, y que no se hubiera peritado la letra de los varones del grupo, los Giovanni empezaron a moverse para la reapertura de la causa. Aquí tenemos a la familia de Elena, que fueron los que lógicamente lucharon, ¿no?, porque se reabriera el caso, y argumentó que si la culpable hubiese sido Montserrat, básicamente no habría dejado los frascos con somníferos ni los fósforos a la vista durante 2 meses. Esto era totalmente absurdo, con lo que está de acuerdo también la propia familia de Montserrat. Aunque hubiese sido la culpable, no hubiera podido, ya os digo, con su tamaño y su escaso peso, llevar el inerte cuerpo de Elena desde su departamento en el 3er piso hasta la terraza por la escalera. Alguien debería haber ayudado, y Santi la Iglesia era precisamente quien solía estar con ella. Pero ya os digo que ni siquiera creo que lo ayudara a ella a subir el cadáver. Creo que fue otro hombre, ya sea Xavier, ya sea el tal Marcés Masía. Eso ya, vete tú a saber. Los Giovanni consiguieron más cosas. En el disco rígido de la computadora de Elena hallaron unos emails que ella había intercambiado con el otro hombre del grupo, el tal Xavi Jiménez. Allí él manifestaba su intención de querer hacer con ella otra excursión y mencionaba su intención de aprender inglés. Curiosa coincidencia con lo que decía el segundo anónimo, donde también se hablaba del inglés. Además, Elena le había confesado a algunos amigos que creía que el autor de las notas que había recibido no era otro Xavier Jiménez, a quien ella esquivaba. No le atraía. También surgió que en las redes y chats de la época había un usuario de identidad desconocido para ella que la acosaba hablándole. Tenían abundante nueva data, pero el abogado de la familia Giovanni había muerto y necesitaban dinero para contratar uno nuevo. Así que acudieron a la solidaridad y en 24 horas obtuvieron los fondos y se pusieron en contacto con el abogado Bennett Salellas, y en junio del año 2020 pidieron reabrir el caso. El juez consideró que esos mails tenían una conexión clara y directa con el texto del segundo anónimo, así que el juzgado de primera instancia número 2 de Sabadell acordó por fin el 3 de agosto de 2020 reabrir las actuaciones. Por una parte, indagarían en la coartada de uno de los principales sospechosos, Santiago la Iglesia, para intentar desarmar su relato: ¿dónde estabas en los días de la desaparición y muerte? ¿Cuántas noches dormías en el departamento de Montserrat? Y descubrieron que él vivía prácticamente en ese departamento y que con frecuencia compraba medicamentos y somníferos en las farmacias cercanas a la propiedad. Además, apareció un testigo que dijo que él no estaba en uno de los sitios que había dicho estar aquella tarde, en una protesta por la construcción de un campo de golf. Las idas y venidas de la causa siguieron. Yo creo que está bastante claro. El 1 de diciembre de 2021 el nuevo juez decidió por fin investigar también a Xavi Jiménez, justo un día antes de que lo alcanzara la prescripción para ser imputado, al filo de la impunidad. Pero bueno, lamentablemente, como las cosas no se hicieron bien desde el principio, el delito terminó por prescribir, pero no para las personas que fueron imputadas en algún momento, que es este individuo, Santiago la Iglesia, Ana Echeguibel y Xavi Jiménez, que es el que hemos visto tanto en el momento del crimen como posteriormente acudiendo a los juzgados con la mascarilla. Para ellos recién lo hará en 2 años más. Así que le pidieron al nuevo sospechoso escritos a mano de la época del crimen, pero Xavi Jiménez negó tener alguno. Los peritos grafológicos de la Policía Nacional decidieron examinar su escritura actual y compararla de todas maneras con la de los anónimos.
En abril del 2022 los estudios concluyeron, sin ningún lugar a dudas, que el autor de la segunda nota era Xavi Jiménez. Las primeras premisas o pericias habían sido equivocadas. El suicidio de Montserrat Careta se volvió más injusto que nunca. La familia sostenía que ella era la otra víctima de la historia y la familia de Elena recobró la esperanza de que haya justicia. No obstante, la mira de la investigación apuntó al personaje Xavi Jiménez, quien es hoy el único imputado en la causa. En este sentido, el juez advirtió, a partir del nuevo informe caligráfico de la Policía Científica, que existen indicios suficientes para atribuir a Xavi Jiménez la redacción material del anónimo del 17 de septiembre de 2001. Respecto al segundo escrito que recibió la víctima el 9 de octubre de 2001, aunque Xavi Jiménez alegó estar trabajando, el juez sostuvo que ello no excluye que participase del redactado o en la comunicación de la información necesaria para llevarlo a cabo. El magistrado también aceptó citar a 2 testigos para cuestionar la coartada del único imputado que queda. ¿Dónde estaba Xavi cuando se pierde el rastro de la víctima el mediodía del viernes 30 de noviembre de 2001? Pues Jaume Sanellí, en su primera declaración en 2001, contradijo sin querer a su amigo Xavi Jiménez, que había declarado estar con él. Jaume dijo que había estado tomando unas cervezas con amigos en Barcelona y, al percatarse de la contradicción, volvió a la comisaría para decir, atención, que se había confundido de día. O sea, una vez que la has cagado, tío, ten la dignidad de no volver con el rabo entre las piernas haciendo esto, porque quedas todavía peor. Entonces testificó que efectivamente había pasado la tarde con él preparando una excursión para el día 1 de diciembre. Pero 20 años después apareció un amigo de Jaume Sanellí, quien confirmó que la primera versión de Jaume era la correcta. Jaume había estado con ellos y no con Xavi Jiménez. No entiendo cómo una persona, por muy amiga que sea de otra, puede justificar a un asesino y puede darle coartada, sinceramente. O sea, muy íntimos tenéis que ser y aún así, joder, estamos hablando de una cosa muy seria. Bueno, parece ser que esta es Verónica, tampoco es que la imagen sea muy nítida, pero bueno, es lo que hay, lo que he encontrado por ahí. Entonces, bueno, básicamente este testigo desarmó su coartada dejando clara la verdad, dónde había estado, en Calvet de Estrella 48, puede ser. El otro testigo que declaró en 2022 fue el susodicho francés Macià, que era el presidente de la sección Naturaleza de la Unión Excursionista de Sabadell, quien se escudó repetidamente en su falta de memoria y no aportó nada. No obstante, también se cree que sabe mucho más de lo que contó. El juez también aceptó que, debido a muchos avances técnicos disponibles en la actualidad, volviera a buscarse ADN en la ropa que vestía la víctima el día de su asesinato. Así que se han mandado nuevamente a investigar los deteriorados hisopados del cuerpo de Elena y pudieron rescatar 2 muestras de ADN del suéter marrón que llevaba puesto Elena ese fin de semana. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues básicamente que los compararon con Xavi Jiménez y dio negativo, y luego en 2023 los compararon con Santi La Iglesia y en principio también dieron negativo, pero lo cierto es que esas pruebas no están en el mejor estado para ser analizadas, como pasa siempre. No hay suficientes restos, no ha sido demasiado tarde, en fin. No obstante, sobre Xavi Jiménez pesan hoy medidas cautelares, no tiene pasaporte y debe ir todos los meses al juzgado a afirmar que está a disposición de la justicia. El juez de la causa Díaz Villar dijo con firmeza: existen indicios suficientes para afirmar que Xavi Jiménez participó de forma activa en la comisión del delito de asesinato de Elena Juvany. Además, están las sospechas de Elena Juvany, que había hecho explícitas a una íntima amiga. Creía que la persona que le había dejado las notas con los jugos había sido Xavi, porque siempre iba detrás de ella. Menudo baboso debía de ser el tipo. De hecho, Elena había dejado de acudir a algunas reuniones con la Unión Excursionista precisamente para no toparse con él. Joder, el típico caso del pervertido pesado que se obsesiona
y termina haciendo auténticas locuras. Qué asco. La justicia hoy cree que que en el crimen tienen que haber intervenido varios. El traslado de la víctima hasta la azotea tuvo que ser efectuado por varias personas que habrían actuado de forma coordinada. En el lugar en el que fue hallado el cuerpo de Giovanni residían, ya os digo, Montserrat y Santi, que eran miembros de la organización y amigos de la víctima, y era significativo cómo los dos anónimos habrían sido realizados por al menos dos personas y no puede excluirse en su elaboración y colocación intervinieron estos u otros sujetos. La Policía Nacional aseveró que para ellos el autor de los anónimos no es otro que Xavi Jiménez, quien se había enamorado de la víctima y trató sin éxito de seducirla. La verdad, qué obsesión tienen algunos hombres, este orgullo de macho ibérico, ¿no? Que cuando una mujer los rechaza no lo pueden admitir y tienen que acceder a ellas a la fuerza, malditos. Al fin y al cabo, 11 grafemas entre los que hay letras y signos de puntuación son los que señalan a Xavi como el autor de al menos parte de esas cartas. Cómo traza la letra N, cómo cierra la letra O, cómo forma las H, ondula las M, puede ser la clave definitiva para resolver este homicidio. El hermano de Elena, Joan Giovanni, quien lleva más de 22 años preguntándose qué pasó ese fin de semana en el que no solo estarían Xavi Jiménez y Santi la Iglesia implicados directamente en el crimen, sino también los dos testigos que declararon nuevamente en 2022, Jaume Sanchellí y Francesc Macià, quienes a su juicio fueron claros encubridores. En un reportaje para el diario español El Día, dijo Santi la Iglesia y Xavi Jiménez participaron en el asesinato. Francesc Macià y Jaume Sanchellí saben cosas y lo que pedimos a estas dos personas es que dejen de encubrir el crimen. Los cuatro son miembros de la Unión Excursionista y la Policía Nacional siempre supo que sus asesinos estaban en dicha asociación. Creo que la Policía Nacional ha trabajado bien. Davis, el policía que aparece en los dos episodios de Crímenes, ayudó en 2020 con sus palabras a crear un punto de inflexión en el caso. Fue en ese programa de televisión que la policía o el policía encargado del caso manifestó abiertamente estar convencido de que el que había matado a Elena era Santi la Iglesia. Joan argumenta que a pesar de ser señalado en televisión, la Iglesia no hizo nada para defenderse. Si a mí me señalaran por algo así, pondría una querella. Que no lo haya hecho confirma las sospechas. No es la reacción normal de alguien que es inocente. Joan, por tanto, asegura que la muerte de su hermana fue un femicidio, todo lo contrario de lo que pensó el juez de primera instancia. Sobre el papel de Montserrat Careta se permite dudar. Es una víctima, pero es completamente inocente. Su familia así lo cree. Nosotros siempre hemos creído que estuvo implicada de alguna manera. Yo también, algo estaba por allí, a lo mejor también la drogaron, pero algo sabía. Las pruebas lo indican. Solamente aclarar cómo murió Elena podría decirnos si ella es completamente inocente, si actuó involuntariamente o sometida por Santi la Iglesia. Y asegura que no buscan venganza, que solo queremos justicia y saber qué hicieron con Elena para poder cerrar el duelo. Es normal, es que es lo que queremos todos. Lo digo sobre todo pensando en mis padres, que no quiero que mueran sin saber qué pasó con su hija. Para Macià y Sanellí el caso ya prescribió, no les pasará nada si hablan. No sé qué fidelidad les deben a la Iglesia y a Jiménez, pero por humanidad deberían contar lo que saben. Efectivamente, contad lo que sabéis de una maldita vez, desgraciados. Ay. Así que por aquí tenemos al sospechoso principal del asesinato, que es el tal Santiago. A su lado tenemos a uno de los encubridores, concretamente a Macià. Y ahora vemos también a Xavier Jiménez, que no sé por qué le tapan la cara. Y aquí no puedo pillar la foto entera porque están los cuatro en línea recta y no me cabe. Está el famoso Sanellí, que ya os digo, nadie puede entender por qué no hablan. Así que básicamente, si la justicia no encuentra nada antes de diciembre de este año, los asesinos se habrán librado del todo. La Iglesia no podrá ser juzgado por el caso nunca más, aunque se hallen nuevas pruebas. De Xavi Jiménez, el actual sindicado
como autor de los anónimos, Joan prefiere no tener dudas sobre que está directamente implicado. De Francesc Macià se pregunta por qué estuvo esa noche hablando tanto con la Iglesia, Jiménez y Sanellí por teléfono y se ayudó a pergeñar las coartadas. Joan pone el acento en recordar que los 4 jóvenes pasaron juntos aquel fin de semana del crimen en una excursión. ¿Puede ser que coordinando sus declaraciones? Ah, pues eso es lo que se cree. Mirad aquí cómo va el capullo de Xavi con la cabeza cabizbaja, que es tan cobarde que por ser rechazado por una mujer toman la decisión de abusar de ella en contra de su voluntad. En fin, tápate la cara y todo lo que quieras, pero todos conocemos tu careto, lo hemos visto en varias fotografías, así que nos da igual. Esperemos que en el programa de Ni una agresión sin respuesta se haga conocer este caso y se tome alguna medida, sinceramente. Digamos que el último 23 de septiembre de 2023 el juez pidió nuevas pruebas de ADN, se ocupará de hacerlo el Instituto de Ciencias Forenses de Santiago de Compostela, quiere que busquen posibles restos de ADN en los anónimos que recibió Elena Giovanni y también pretende realizar nuevos test en el suéter de la víctima. Veremos si tantos años después hayan algo que más que clarifique los hechos. Elena, en vida, como buena periodista y sin saberlo, se ocupó de dejar huellas y rastros de lo que sería su crimen, ya que guardó las notas recibidas y aquel análisis que mandó a hacer sobre el jugo de durazno y habló con sus amigos por email. Esto todo quedó registrado. Su cuerpo también intentó hablar, reveló la sumisión química por el cóctel de drogas que le fue administrado, los daños padecidos y la inconsciencia en la que estaba durante la brutal caída libre hacia su muerte. Pero una rara investigación policial, como no, los prejuicios del primer juez, como no, y la compleja trama de complicidades dejaron otra muerte en el camino, la de Montserrat, y el caso de Elena irresuelto por décadas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Qué vivió Elena en su cautiverio? ¿Por cuántos fue abusada? ¿Por quiénes? Y cómo los que lo saben no tienen intención de decirlo. La mayoría de los investigadores apunta a una posible autoría conjunta con un prolijo reparto de roles. No hay que resignarse, pero el reloj corre y diciembre de 2025 está a la vuelta de la esquina. Así que poco más se puede decir. Yo a estas alturas tengo mis dudas de que se pueda llegar a alguna conclusión, pero desde luego está claro que estos tipos no deberían estar en la calle. Y ya os digo que yo le comentaría el caso, de hecho pienso hacerlo, al tema de Ni una agresión sin respuesta, a ver si se puede hacer algo al respecto. Así que bueno, un poco más os puedo decir, dejaros una imagen bonita. Y nada, aquí soplando las velas de uno de sus cumpleaños, pues nada. Os dejo, espero que os haya gustado, esperemos que suceda el milagro y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo.